Jafet, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien. Y hay con las disculpas que yo no le pude enviar su laboratorio, pero hoy después de la clase le voy a enviar el link y me hace favor de responder al laboratorio del tema de la semana pasada. Hoy vamos a hablar un tema muy diferente a lo que hemos estado viniendo hablando. Y pues es un tema en el que nosotros pues tenemos mucho conocimiento y de que de una u otra manera pues ha afectado a nuestro país y ha favorecido pues a las personas. Vamos a hablar acerca del tema de causas de la inmigración en América Latina. Cuando hablamos de América Latina pues vamos a hablar de a partir de México hasta Panamá y las islas de la República Dominicana. Entonces espero que preste atención y que si tiene alguna duda pues me pueda compartir sus dudas en el chat, y si no pues también espero que pueda comprender. Y vamos a ver acá vamos a ver muchas letras. Dice: la asimetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía internacional, ya sea por las carencias del capital humano y de conocimiento, los cambios del papel de Estado en el plano social o en general por las influencias estructurales del desarrollo. O sea, aquí nos está diciendo por qué se da la emigración. Cuando hablamos de la asimetría en la distribución de beneficios, usted sabe que algo simétrico es algo que tiene lo mismo, tiene las mismas cantidades, está distribuido del mismo tamaño. Por ejemplo, si usted tiene una pelota y la parte de la mitad cabal, es simétrico porque tiene la misma medida de cada lado. Pero cuando hablamos de asimétrico es porque algo tiene más y el otro tiene menos. Entonces, una de las causas de la inmigración es por la asimetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía internacional. Recuérdase que en nuestro país y en los países de Latinoamérica, solo Cuba, en el caso de las islas de la República Dominicana y las islas de las Antillas, solo Cuba es el único país que es un país comunista. Cuando hablamos de un país comunista, es un país en el que todas las personas tienen que tener lo mismo. Allá nadie es más rico ni nadie es más pobre, sino que todos tienen la misma cantidad. Y en este caso, en los demás países de América Latina, vamos a decir que son países democráticos, donde unos tienen más, unos tienen menos, unos son más pobres, unos son más ricos, o en las manos de pocas familias se encuentra la economía internacional. Por eso es que se da lo que es la inmigración, por esa asimetría, porque no hay igualdad económica, porque muchas personas están viviendo en extrema pobreza. ¿Y qué tienen que hacer? Pues salir del país para poder buscar nuevas oportunidades, porque en nuestro país no hay un beneficio en el caso del trabajo, no hay para todos. Y si hay, el dinero que se llega a recopilar no es lo suficiente para poder sobrevivir. Recuérdense que un agricultor gana 50 quetzales al día, y si son 5 personas y tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar, por ejemplo, si tiene cable, tiene que pagar alimento, vestuario, educación. 50 quetzales al día no es nada comparado con todas las necesidades que esta persona tiene. Y dice ahí, ya sea por las carencias del capital humano y de conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, ahí está hablando de que no toda la población de América Latina es preparada académicamente. No todos tienen un nivel académico alto en el que puedan decir, bueno, con esto yo puedo salir adelante, con esto yo puedo obtener un trabajo más rápido. Y eso es una problemática. Y dice acá los cambios del papel de Estado en el plano social. Recuérdese que cada 4 años, cuando hay cambio de presidente, hay cambio de leyes, hay cambio de estrategias, hay cambio de métodos que el Estado va a aplicar, y que eso, en lugar de beneficiar a la población, viene a erradicar todas aquellas ¿cómo le podría yo decir?
se me fue la palabra, todas aquellas posibilidades que las personas tenían para poder sobresalir. Y dice por las insuficiencias estructurales del desarrollo, o sea que en nuestro país no hay, el Estado no plantea estructuras en las que toda la población salga beneficiada con el desarrollo, con el proceso de desarrollo. Acá en Guatemala, por ejemplo, tenemos la mala suerte de que existe actualmente el CACIF, que el CACIF son pocas personas que son las que manipulan al gobierno con la intención de siempre ellos obtener el mayor desarrollo económico para ellos, pero no para el país. Y tratan la manera de que no haya mucha educación, que no haya mucha salud, que no haya mucho comercio, que no haya mucha exportación de bienes. ¿Por qué? Porque no quieren que Guatemala sobresalga, no solo Guatemala, sino todos los demás países, porque los gobiernos no han sabido defender su puesto, su patria. Muy bien, vamos a continuar. Dice, la precariedad del empleo y la profundización de las tensiones sociales que conllevan al surgimiento de una sensación generalizada de vulnerabilidad social e inseguridad en la región. O sea que esto, lo que acabamos de leer, es lo que hace que las personas pues no tengan otra opción más que emigrar hacia otros países. Cuando hablamos de precariedad de empleo, de que usted, por ejemplo, aunque tenga tercero básico, lo puede optar para un empleo, pero un empleo de conserje, perdón. Y en este caso vamos a decir de que las personas que tienen una licenciatura, una maestría, aún siguen trabajando de agricultores. ¿Por qué? Porque no hay empleo para todas las personas. Y dice la profundización de las tensiones sociales que conllevan al surgimiento de una sensación generalizada de vulnerabilidad social e inseguridad en la región. Prácticamente todo lo que nuestras autoridades hacen no nos ayudan a nosotros para poder salir adelante. Miremos acá, dice, dentro de los factores de atracción o de influencia sobre las migraciones, además de las diferencias salariales, se encuentran la propaganda y la globalización. Y vamos a ver por qué la propaganda y por qué la globalización. 1. La propaganda de los países desarrollados. El migrante tiene hoy la posibilidad de saber lo que pasa en el resto del mundo, ya sea por internet, televisión, películas o por el turismo. Esto permite que se creen necesidades que hasta entonces eran desconocidas. Es como hablar de la aculturación. Cuando usted ve, por ejemplo, imágenes o videos o ve la tele o en el internet sobre cómo es o cómo son los otros países, a usted como que, o a las personas prácticamente lo que les viene a su mente es el hecho, vamos allá, porque si allá sí se puede, entonces vámonos para allá, ¿verdad? Entonces en este caso es lo que sucede, la propaganda de los otros países, porque recuérdese que también los otros países hacen propaganda. Usted sabe que es propaganda, dar a conocer lo que hay dentro de su país, y cuando las personas ven eso, lo primero que hacen es pues irse a esos lugares, porque creen y que allá pueden tener mejores posibilidades que están en su propio país. Y ahí dice, esto permite que se creen necesidades que hasta entonces eran desconocidas. En el caso también, si hablamos de la propaganda, no solo por el hecho de que las personas vean y se quieran ir para allá, sino porque también vemos que allá hay cosas que acá en nuestro país no hay y que aquí no las podemos tener, pero que si nos vamos para allá, allá sí las podemos tener. Por eso es aquí donde dice, esto permite que se creen necesidades que hasta entonces eran desconocidas. En el internet usted ve cosas que no hay aquí en nuestro país, pero que las hay en otro país. Entonces, ¿qué hace esto? Animarlo a usted a pensar de que yéndose a ese país usted va a tener las cosas que ha visto y que aquí no puede tener por lo menos de la economía. Y viene acá, en el caso de la globalización. La globalización ha permitido el aumento de la propaganda de los países desarrollados. Aumenta la facilidad de comunicarnos con cualquier parte del mundo,
de conocer de inmediato lo que ocurre en otras regiones y la posibilidad de enterarse de las posibles fuentes de trabajo o de estudio. O sea, la globalización es, ahí su palabra dice globalización, está en todo el mundo. La globalización lo que viene a hacer acá es que la propaganda de los países aumente cada día más y que nosotros, las personas que somos pobres, querramos tener lo que los otros países desarrollados nos dan a conocer, y que nosotros, al desearlo tener, porque en el caso de la globalización, quienes manejan la globalización son las potencias mundiales, en el caso de China, Japón, Estados Unidos, y por medio de todos sus productos que ellos pueden exportar a todos los países del mundo, y es por ello que se realiza la globalización, porque nosotros vemos lo que hay allá, pero como también viene acá con nosotros, entonces podemos obtener eso que viene acá con nosotros, pero lo que está ocurriendo con ello es de que nosotros nos estemos volviendo más pobres, porque queremos tener algo que no nos pertenece, que pertenece a otro país, pero como lo vimos, pero como ya sabemos que es bonito, porque ya hemos visto la propaganda de esos países, nosotros también lo queremos tener. Prácticamente la globalización nos viene a hacer más pobres y viene a hacer que esa pobreza ayude o incite a las personas a emigrar hacia otros países porque desean tener algo que estando en su país no lo pueden obtener. Bien, y dice acá, la globalización de los medios de comunicación de masas no solo ha implicado un mayor acceso a la información, sino que tiene como consecuencia la homogenización de aspiraciones y de valores, creando expectativas de estilo de vida de las sociedades desarrolladas. Las diferencias objetivas en los niveles de vida, por un lado, y en las aspiraciones subjetivas de los migrantes en los lugares de origen, por el otro, son tan intensas que los flujos migratorios no se reducen. Prácticamente la globalización es la causa del por qué no se reducen los flujos migratorios. Y aquí arriba donde dice acerca de la globalización de los medios de comunicación, quiero que entiendan que la globalización de los medios de comunicación de masas son el internet, los celulares, las computadoras, todo aquello que nos permite comunicarnos, pero que no nos vamos a comunicar con mamá o con papá, sino que vamos a poder obtener información de todas las partes del mundo. Y todos ahora nos podemos, por ejemplo, usted puede tener amigos de China, de Japón, de Honduras, de Nicaragua, de Estados Unidos, de Dubái, de donde sea, de Israel, de Irak, de todos los países del mundo. Usted puede conocer la cultura de ellos y ellos van a conocer su cultura. ¿Por qué se da eso? Por medio de la comunicación de masas. Cuando habla de comunicación de masas se está refiriendo a la comunicación global del mundo, la comunicación de todas las personas, y no está hablando de una, sino de todas las personas, pues es de masas. Y eso dice, no solo complica un mayor acceso a la información, no implica un mayor acceso a la información, sino que también tiene como consecuencia la homogenización de aspiraciones y de valores. Cuando hablamos de homogenización, de que se tenga una sola idea, una sola forma de pensar en cuanto a las aspiraciones. Por eso es que los migrantes, cuando ven todo eso fuera de su país, quieren tener las mismas ideas, pero como acá no lo pueden hacer, lo que hacen es pues irse a esos países, ¿verdad? A esos países donde ellos han visto lo que han visto. Y en este caso dice las diferencias objetivas en los niveles de vida, por un lado, y en las aspiraciones subjetivas de los migrantes en los lugares de origen, por el otro. Son tan intensas que los flujos migratorios no se reducen. Prácticamente no solo el deseo de hacer lo que otros países hacen en su país, sino de ir y hacerlo en ese país porque saben que estando acá no se puede. Bueno, entonces espero que me vaya comprendiendo algo del tema. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la migración y globalización. La globalización es un fenómeno de múltiples conceptualizaciones y ha sido interpretado desde diferentes bases teóricas. Según Sara Rodríguez, investigadora del Centro de Investigaciones de Economía Internacional, CA,
La globalización es la forma que adopta en la actualidad la internacionalización de la actividad económica impulsada por las corporaciones transnacionales, cuando se fortalecen como nunca antes los vínculos entre los países, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y en contradicción aumenta la polarización. También agrega que este proceso ha tenido como base material la Cuarta División Internacional del Trabajo, basada en una revolución tecnológica caracterizada como elemento novedoso para la internacionalización también del proceso de trabajo. Esa división internacional del trabajo continúa siendo desigual y evidencia la superditación absoluta del trabajo del capital. Prácticamente la globalización en los países donde, por ejemplo, se fabrican todo lo que son los electrodomésticos, hablemos de los países desarrollados como Estados Unidos, Japón, China y Rusia, las potencias mundiales. Bueno, allá la oportunidad de trabajo es grande. Es grande porque allá es donde se fabrica todo lo que va a salir hacia los otros países. Por eso acá habla acerca de la relación internacional, de los vínculos entre los países. Cuando hablamos entre los vínculos de los países, hablamos de que tienen mucha relación, mucha comunicación, y que todo lo que se hace allá, pues no se queda allá, sino que sale a todas las partes del mundo. Y cuando nosotros compramos eso, estamos siendo parte de la globalización, porque ese producto que hicieron ellos allá no se quedó allá, sino que salió a todas las partes del mundo y se dio un vínculo entre los países, un vínculo económico que hace que nosotros compremos, y cada vez ellos crean e inventan algo más y nosotros cada vez estamos comprando más, y lo que está provocando es que nosotros nos estemos volviendo más pobres y ellos se estén volviendo más ricos. Y esa es la intención de la globalización, hacernos más pobres mientras que otros se hacen más ricos. Pero cuando hablamos de migración, vamos a hablar de que en este caso, cuando vemos toda esa situación, las personas entre más ven, más quieren tener. Hay personas, por ejemplo, que no tienen una casa construida, pero dentro de sus casas hay un montón de electrodomésticos. No tienen cómo comer, pero tienen un teléfono, tienen internet. No tienen cómo vestirse, pero sí tienen, por ejemplo, una moto. Entonces a todo eso le llamamos globalización, porque queremos tener y no podemos. Y cuando no podemos, entonces buscamos otras opciones para poder obtener eso. Y esas opciones prácticamente son la migración, irnos a esos países para poder obtener recursos económicos y así poder satisfacer aquellas necesidades que prácticamente no son indispensables. Sigue diciendo acá, este fenómeno multidimensional presenta rasgos cualitativos nuevos que rebosan la tradición internacionalización de la producción y el capital, lo que le decía anteriormente, producción y capital. Producto, todo aquello que se fabrica; capital es el dinero que se invierte, lo que se tiene, lo que nosotros gastamos innecesariamente, que se expresaba en el dominio comercial, en las filiales expandidas por el mundo y en el auge de los flujos financieros. Una de las características distintivas es la exclusión de la migración dentro del proceso de la globalización. Prácticamente acá la globalización no apoya, no ayuda a la migración, porque prácticamente lo que las personas ganan en otros lugares, en esos países, viene a manos de sus familiares en los países pobres, y que hacen sus familiares gastar en lo que nos ofrecen las grandes empresas, productos que nos ofrecen las grandes empresas, y que al final termina siendo parte de un dinero que realmente no tuvo un fin, una finalidad buena, ¿verdad? Dice, en la actualidad la migración internacional parece estar excluida del proceso de globalización. O sea, la migración puede estar fuera de la globalización, porque a pesar de que el mundo está cada vez más interconectado, con una creciente liberación
liberalización de los flujos financieros y comerciales, el movimiento de personas se enfrenta a fuertes barreras que las restringen. Prácticamente, como lo decía Trump, él ya no quiere gente de afuera en su país, pero esta gente de afuera es la que hace posible la globalización, pero ellos no lo ven de esa manera, sino simple y sencillamente lo ven como algo que no viene a ayudarlos en su misión, en su visión de globalización, y que definitivamente para ellos viene a ser como un tropiezo para poder realizar sus procesos de globalización. Y dice, el movimiento de personas se enfrenta a fuertes barreras que le restringen. ¿Por qué? Todas las personas que se van de Guatemala o de todas las partes de Latinoamérica hacia Estados Unidos u otros países sufren grandes situaciones de discriminación, de abuso laboral. ¿Por qué? Porque ellos, los dueños de esas grandes empresas, quieren obtener mayores ganancias que lo que le pagan a la gente. Pero bueno, así es el proceso. Y dice acá, esto tiene su explicación en el actual contexto político y económico internacional en que se desarrolla este fenómeno, caracterizado por las concepciones neoliberales, las que abogan por la libre movilidad de capitales, mercancías y servicios, el redimensionamiento del Estado y desnacionalización y privatización de los bienes y servicios. Sin embargo, dentro de esta corriente de pensamiento y acción en lo político y económico, la fuerza de trabajo paradójicamente es la única mercancía que no se considera libre en el mercado, pues se plantea la necesidad de su regulación de manera extraeconómica por parte del Estado, con el objetivo de reducir su costo y alcanzar una mayor competitividad internacional y la maximización de las ganancias. Este último incentivo esencial del capitalismo, o sea, prácticamente lo que yo le decía anteriormente. Los empresarios allá necesitan el trabajo de las personas de afuera, de Latinoamérica, por ejemplo, y de los otros países del mundo. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos tratan una manera de pagarles tan poco, pero haciendo los que trabajen mucho más de lo que les van a pagar. Dice acá que la fuerza de trabajo paradójicamente es la única mercancía que no considera libre en el mercado. Prácticamente allá no se tiene una libertad en el mercado de trabajo, sino que allá depende de la persona quien nos ha contratado, y pues si estamos de acuerdo o no lo que nos van a pagar, pues nosotros tenemos que trabajar, porque también allá si no se trabaja no se come. Entonces en este caso las ganancias para quienes trabajan son muy pocas, en cambio para los que reciben el trabajo van a tener un mayor incremento en sus ganancias, y eso es lo que ellos realmente quieren, ¿verdad? Y viene acá, la globalización neoliberal ha provocado un empeoramiento de las condiciones en que acontecen las migraciones, además de haber hecho crecer profundamente la brecha entre los países desarrollados y los que están en desarrollo. Los países desarrollados cierran sus puertas a los inmigrantes, pero no a las ganancias que les vienen de la deuda externa y de sus fábricas, pues el mecanismo está en centralizar la riqueza y diseminar la pobreza. Bueno, esa es una idea que se tiene, pero prácticamente no es así. Pues en cierto modo, pues los países desarrollados como Estados Unidos, que eso es lo que más nosotros vemos, le ha cerrado las puertas a todos los países de Latinoamérica, porque prácticamente como que no tuvieran necesidad de la mano de obra de estas personas, porque nuestros países, nuestros presidentes tienen deudas grandísimas con este país o con otros países, que ellos prácticamente pueden sobrevivir con el pago que estos países pobres le hacen por la deuda que se tiene. Y no vayamos tan lejos, por ejemplo, ahorita por esto del coronavirus vemos de que acá en Guatemala ya se hicieron grandes préstamos millonarios, préstamos que nosotros con nuestros pagos
con nuestros impuestos vamos a pagar, y que va a llevar años y años, tal vez hasta nuestros bisnietos, nuestros tataranietos están endeudados con el Estado, con otros países, porque nuestro país está endeudado, demasiado endeudado. Y prácticamente esos países desarrollados pueden vivir de esas deudas, pueden vivir sin necesidad de que haya tanto comercio, o con el comercio, con la fábrica, con todo lo que ya se tiene, ellos pueden vivir. Por eso es de que les cierran las puertas a todos los grupos migratorios, con la intención de que estas personas no sigan trayéndose el dinero de esos países para los países a los cuales tienen deuda con los países desarrollados. Y es por eso que vemos tantos problemas, ¿verdad? Tantas situaciones que se dan en cuanto al cierre de las fronteras entre países. Bueno, y vamos a ver acá impacto de la inmigración en el crecimiento de países receptores. Dice, algunos plantean que la inmigración contemporánea es muy distinta y mucho menos benéfica que la de los años 50 y 70. Sin embargo, investigaciones recientes reafirman que la inmigración ejerce un efecto positivo en el crecimiento. En su estudio de 1993, la OECD indica que la inmigración contribuye de manera positiva al crecimiento del país receptor, aunque recalca que el efecto no es demasiado grande. O sea que prácticamente nuestros paisanos, dijéramoslo así, que están en Estados Unidos, están ayudando al crecimiento de ese país, pero los gobernantes no lo ven de esa manera, sino que los ven como intrusos, ¿verdad? Que se están robando la economía de allá. Entre los argumentos que exponen los que defienden que la inmigración contribuye positivamente al crecimiento económico están: 1. Los inmigrantes incrementan el nivel de consumo agregado tanto de bienes como servicios, y en algunas ocasiones contribuyen a mejorar la productividad de la economía, así como muchas veces forman sus propios negocios y empresas, lo que propician la generación de fuentes de empleo. Es lo que habíamos hablado anteriormente. Nuestros vecinos, familiares que viven en Estados Unidos, ellos van a hacer que Estados Unidos crezca más. Uno, porque empiezan a consumir o a necesitar de los bienes y servicios que Estados Unidos les puede brindar. Al momento de hacer compras, al momento de tener un carro, una casa, ellos están pagando rentas, y todo eso viene a beneficiar el nivel económico de Estados Unidos. Y inclusive hay personas de que llegan y no solo llegan porque quieren ir a trabajar, sino porque quieren poner una su empresa, y luego esa empresa paga sus propios gastos, y ya tiene sus propias fuentes de empleo, genera empleo, y así es como es una cadena. Pero prácticamente los dueños o las autoridades de esos países no lo ven de esa manera, sino que nos ven como a personas que vamos y que intervenimos en el proceso económico de su país. 2. Los migrantes también contribuyen al ahorro, ya que en general tienen una fuerte propensión marginal a la ahorrar. O sea que prácticamente las personas que viajan a Estados Unidos van con la idea de ir a generar sus bienes, su dinero, y al momento de que hacen eso, pues ahorran, y ese ahorro les genera ganancias, y pues es una forma también de cómo va a beneficiar al país. 3. La inmigración ayuda a aumentar la eficiencia económica y la productividad, ya que permite transferir trabajadores de áreas improductivas a sectores productivos de la economía. La llegada de trabajadoras que se emplean de niñeras o empleadas domésticas, que permiten a mujeres, muchas de ellas profesionales, integrarse a la fuerza laboral. Prácticamente todos, sean profesionales, no profesionales, vayan a trabajar, de lo que vayan a trabajar, van a ayudar a la economía de ese país, porque de lo que ellos ganan
gastan y ese dinero se queda ahí mismo en el país, y esas personas que venden tienen que pagar sus impuestos, y así es una cadena que al final la economía o lo poco que ellos ganan pues también aporta un granito de arena para el crecimiento de esas grandes potencias. Sigue. Los migrantes reducen la posibilidad de quiebra de las empresas que para ser competitivas necesitan de mano de obra barata que estos proporcionan, como yo le había mencionado anteriormente. Prácticamente nuestros vecinos, nuestros familiares van y pues lo que les ofrezcan, ¿verdad?, para poder trabajar. Y de eso es de que lo que se aprovechan allá las personas, porque deciden tener muchos trabajadores, pero también no les pagan lo que es necesario. Y sigue diciendo, sin embargo, otros analistas señalan que la inmigración también puede generar efectos negativos sobre el crecimiento. Mano de obra redundante en los lugares de trabajo pueden disminuir la productividad. O sea, de tantos trabajadores que hay, pues unos se confían de otros y al final no hacen un trabajo bueno. Los inmigrantes pueden en determinados momentos inhibir el proceso de desarrollo tecnológico. Empleadores pueden utilizar mano de obra barata y así mantener la competitividad, lo que en el largo plazo afecta negativamente al crecimiento. O sea que tanta gente que tienen, al final aunque se les pague poco, pero como son muchos, al final van a gastar lo mismo. Cuando quieren, por ejemplo, las empresas tener competitividad con otros y por eso contratan a muchas personas, pero al final les termina yendo mal. Entonces, porque no lo que ganan es poco, entonces prácticamente no vendría a beneficiar en nada. Así que, bueno, seguimos. Ya vamos a casi terminar. Ahora, efectos de la migración en los países emisores. La discusión acerca del efecto de la migración en los países de origen se centra en dos de los puntos más discutidos por la literatura: las remesas y el impacto del éxodo de trabajadores. O sea, ¿qué pasa en los países de donde se fueron estas personas? Por ejemplo, si hablamos de Guatemala, ¿qué pasa acá en Guatemala con toda esa gente que se fue? Dice, entre los aspectos positivos de la emigración sobre la economía de países emisores, indica que 1. La salida de personas muchas veces representa una válvula de escape para crecientes problemas sociales. Cuando hablamos de crecientes problemas sociales, vamos a hablar acerca del hambre, la desnutrición, drogas, alcoholismo. Prácticamente la migración se vuelve como un escape, como algo que ayuda a que esos problemas no se den. Muchos países pobres, caracterizados por una vasta población poco calificada y desempleo estructural, promueven la emigración para aliviar presiones sobre servicios sociales y deshacerse de mano de obra redundante. Prácticamente lo que en cierto modo, digamos que el presidente de Guatemala, aunque diga que no está de acuerdo con la migración, está a favor de ella, porque entre menos gente hay acá en nuestro país, menos oportunidades de trabajo va a haber, y entonces menos gasto va a haber para el gobierno, y en cierto modo todo lo que haya, pues ellos lo van a aprovechar para ellos mismos. Número 2. Los países de origen también pueden estar interesados en promover la emigración para asegurar remesas enviadas por sus ciudadanos, dinero que para muchos países constituye una importante fuente de ingresos. En el caso de aquí Guatemala, por ejemplo, casi un 20 o 25% de la población de Guatemala, o si no digamos un 30% de la población de Guatemala, está en Estados Unidos, y cada lunes vienen las remesas, ¿verdad? Y las remesas es el dinero que esas personas que están allá envían a sus familiares, y que de una u otra manera pues acá en Guatemala va a ser gastado ese dinero, y que ese dinero va a beneficiar pues a la economía de Guatemala, aunque no sea adquirido acá en este país. Número 3. Además, promover la emigración permite incentivar la formación de personal calificado en el extranjero. Prácticamente, pues en cierto modo sí puede servir, porque hay personas que se van para allá, pero no para ir a trabajar, sino para estudiar, pero en cierto modo no
son todas las personas, es 1 o 2% de personas que se van con el motivo de irse a preparar, pero cuando vienen acá a su país natal, al final no encuentran nada que les ayude a aplicar todo lo que ellos fueron a aprender cuando se fueron de este país. Bueno, entre las características negativas de la inmigración en la economía en los países emisores se encuentra el éxodo de personas, sobre todo con alta formación, puede llevar a la pérdida del capital humano. Prácticamente que hay personas que son preparadas profesionalmente, pero se van a otros países y estas personas son necesarias acá en nuestro país, pero como no habían tenido la oportunidad de trabajar a tiempo se fueron, entonces ya fue una pérdida para el país porque esas personas podían ayudar a generar mucho ingreso con el nivel de educación que tienen. Y número 2 dice, el envío de remesas puede generar dependencia económica e incentivos perversos, desincentivar al Estado a prodigar ciertos servicios básicos porque las personas pueden acceder a ellos gracias a las remesas que reciben, lo que le había dicho anteriormente. En este caso el Estado se conforma, se acomoda y ya no ve, ya no visualiza las necesidades que en nuestro país hay y pues ya no hace acciones, ya no hace proyectos que beneficien al desarrollo del país. Entonces esas son cosas negativas que pues quedan en nuestro país a causa de que las personas pues se van a otros países. Muy bien, entonces vamos ahora acá a dejar la clase. Espero que haya comprendido el tema acerca de las causas de la migración en América Latina. Si tiene usted alguna duda, puede preguntarme a la hora de la clase. Si no la hay, le voy a dejar el laboratorio así como hizo su examen en Drive, y espero que pues haya estudiado un poquito del tema anterior y ahí gracias por su atención. Le voy a dejar también una tareita y también a la hora de la clase se la voy a dejar, y por favor me envía su presentación de PowerPoint sobre la que había realizado anteriormente. Entonces le voy a agradecer y ahí estamos.